Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las celebridades turcas, un universo que, como saben, siempre nos da de qué hablar. Y es que, como reza el título de hoy, parece que tenemos una nueva controversia que está sacudiendo los cimientos del entretenimiento. Demet Özdemir ha atacado a Can Yaman. Sí, han oído bien. Y lo más intrigante es que ella misma ha dejado claro: el problema es suyo, no mío. Vaya declaración. ¿Qué está pasando entre estos dos nombres que tanto brillan en la pantalla? ¿Hay rencores del pasado, malentendidos actuales, o quizás algo mucho más profundo que se esconde detrás de estas palabras? Por ahora solo podemos especular, pero aquí, en este espacio, vamos a intentar desentrañar esta historia, analizando los posibles motivos, el impacto de estas declaraciones y lo que esto podría significar para sus carreras. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de chismes y posibles verdades, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscribirse es el primer paso para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Denle ese clic al botón rojo y activen la campanita para estar al día. Ahora sí, prepárense porque esto se pone interesante. Como les decía, la noticia salta a la palestra de forma inesperada. Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, conocida por su carisma y su increíble capacidad para conectar con el público, ha lanzado unas declaraciones que han dejado a muchos con la boca abierta. Y no es para menos, ya que las palabras "el problema es suyo, no mío", dirigidas hacia Can Yaman, su antiguo compañero de reparto en la exitosa serie Erkenci, resuenan con una fuerza inusitada. Para quienes no lo recuerden, o para los que son nuevos en esta historia, Demet y Can formaron una de las parejas televisivas más icónicas de los últimos años. Su química en pantalla era innegable, de esas que hacen que el público crea en el amor verdadero, aunque sea ficción. Durante el rodaje de la serie, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir, alimentados por la cercanía que mostraban en redes sociales y en eventos públicos. Y aunque nunca confirmaron ni desmintieron de forma oficial, la complicidad era palpable, y para muchos fans, esa era la prueba irrefutable de que había algo más que una simple amistad. Sin embargo, como suele suceder en el efímero mundo del espectáculo, las cosas cambian. Las relaciones se transforman, las dinámicas laborales evolucionan, y a veces, los lazos que parecían indestructibles se deshilachan. Ahora, volviendo a las declaraciones de Demet. ¿A qué se refiere exactamente cuando dice que el problema es de Can y no suyo? Las posibilidades son variadas y, francamente, todas nos invitan a especular. Una de las teorías más sonadas es que estas palabras podrían estar relacionadas con alguna diferencia profesional o un desencuentro que haya ocurrido tras su exitosa colaboración en Erkenci. Quizás Can haya tomado decisiones en su carrera que no han sido del agrado de Demet, o viceversa. O tal vez el problema sea más personal. Recordemos que ambos han tenido sus idas y venidas sentimentales desde que sus caminos se separaron profesionalmente. Ambos han sido objeto de intensos escrutinios mediáticos en sus relaciones, y es posible que haya habido algún tipo de interferencia o comentario cruzado que haya generado esta tensión. La frase "el problema es suyo, no mío", es una forma muy directa de marcar distancia, de desligarse de una situación o de un conflicto. Implica que la responsabilidad, la causa o la consecuencia de algo recae enteramente sobre la otra persona, y que uno no tiene intención de cargar con ello ni de ser parte de la solución, porque la solución, según ella, está en manos de Can. Pensemos en el contexto. Cuando dos personas trabajan juntas de forma tan intensa como lo hicieron Demet y Can, se crea una especie de burbuja. Se apoyan mutuamente, comparten experiencias y a menudo desarrollan una amistad. Pero también puede haber fricciones, desacuerdos, o simplemente la simple realidad de que la vida continúa y las personas toman caminos diferentes. Si hubo un romance y luego terminó, las aguas a veces tardan en calmarse. Si no hubo romance pero sí una amistad fuerte, también pueden surgir malentendidos. Lo que sí es seguro es que estas declaraciones de Demet no son triviales. No son un comentario casual. Parecen ser una respuesta calculada, una forma de zanjar algo que venía gestándose. Y el hecho de que lo diga de forma tan pública, aunque sin nombrar explícitamente el problema, genera aún más intriga. Es como si quisiera enviar un mensaje claro, quizás a Can directamente, o quizás al público y a los medios, para que entiendan que ella no es la artífice de ningún conflicto, sino que se ve afectada por algo que está haciendo o diciendo él. Analicemos la posible
Acción de Can Yaman. ¿Cómo podría interpretarse esta declaración? Si él se siente aludido, podría sentirse atacado, incomprendido, o incluso herido. Podría responder, o podría optar por el silencio, que a veces es la respuesta más elocuente. En el mundo de las redes sociales, donde todo se amplifica, una declaración así puede generar un tsunami de comentarios, especulaciones y teorías de conspiración entre los fans. Los seguidores de ambos, que aún guardan con cariño la imagen de la pareja de Erkenci-Kuş, estarán divididos. Algunos se pondrán del lado de Demet, apoyando su decisión de marcar distancia, y otros quizás defiendan a Can, esperando su versión de los hechos. Es un juego de lealtades y de interpretaciones, alimentado por la falta de información concreta. Y aquí es donde entra nuestra labor, la de intentar poner un poco de orden en este caos mediático. ¿Qué elementos podrían estar detrás de estas palabras? Podríamos estar hablando de celos profesionales. Ambos son actores muy exitosos, con carreras que han despegado exponencialmente. Can Yaman, por ejemplo, ha estado trabajando en producciones internacionales, lo que le ha dado una proyección global. Demet Özdemir también ha continuado cosechando éxitos en Turquía y tiene una base de fans muy sólida. ¿Podría ser que las decisiones de uno afecten de alguna manera la percepción o las oportunidades del otro? Es una posibilidad. La industria del entretenimiento es muy competitiva, y a veces, las carreras de los artistas se entrelazan de formas inesperadas. Otra hipótesis podría ser un tema de derechos de imagen o de acuerdos pasados. A veces, después de proyectos exitosos, surgen disputas sobre cómo se utiliza la imagen de los actores o sobre acuerdos de exclusividad. Si Erkenci-Kuş fue un proyecto tan importante para ambos, es posible que haya cláusulas o acuerdos que aún estén vigentes y que hayan generado un punto de fricción. La frase de Demet, en este sentido, podría ser una forma de decir: yo estoy cumpliendo con mi parte, el problema lo tienes tú con tus acciones o decisiones. Y no podemos descartar la posibilidad de un triángulo amoroso, aunque sea en el pasado o presente. En el mundo del espectáculo, las relaciones entre compañeros de reparto son un tema recurrente. Si hubo algún tipo de relación sentimental entre ellos que terminó mal, o si ha habido alguna involucración en las relaciones actuales del otro, eso podría explicar perfectamente la contundencia de las palabras de Demet. La frase "el problema es suyo, no mío" sería una forma de decir: tus líos amorosos o tus relaciones pasadas no son mi responsabilidad, y no quiero que me arrastres a ellos. Lo que sí es fascinante es la forma en que Demet ha elegido comunicar esto. No ha sido a través de un comunicado oficial de su agencia, sino de una declaración que suena muy personal. Esto le da un toque de autenticidad, pero también de riesgo. Al no dar detalles, deja la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones, y eso puede ser tan bueno como malo. Puede generar un gran interés, pero también puede ser usado en su contra si la narrativa se inclina hacia otro lado. Por otro lado, el silencio de Can Yaman ante estas declaraciones es también un factor importante. Si él está al tanto de lo que Demet ha dicho y no ha reaccionado, puede ser por varias razones. Quizás porque está siguiendo el consejo de su equipo de relaciones públicas, que le ha indicado que lo mejor es no alimentar el fuego. O quizás porque él considera que las palabras de Demet no merecen una respuesta directa, y prefiere dejar que el tiempo y las acciones hablen por sí solas. También podría ser que él tenga sus propias razones para no entrar en conflicto público, y que la bola realmente esté en su tejado, como sugiere Demet. Es importante recordar que aunque seamos fans y nos apasione seguir las vidas de nuestras celebridades favoritas, debemos ser cautelosos con las especulaciones. La información que llega a nosotros a través de los medios, o incluso a través de declaraciones ambiguas, a menudo es solo una pequeña parte de la verdad. Lo que vemos en pantalla, o lo que leemos en titulares, rara vez refleja la complejidad de las relaciones humanas, y menos aún, las relaciones en el mundo del espectáculo, que están sometidas a presiones constantes. Sin embargo, la frase de Demet Özdemir es un gancho poderoso. Es una declaración de independencia, de autosuficiencia emocional. Es como si dijera: yo he superado lo que haya pasado, he seguido adelante con mi vida y mi carrera, y tus problemas son tuyos. Yo no voy a cargar con ellos ni a ser parte de tus conflictos. Y eso, en cierta medida, es admirable. Es una forma de establecer límites claros y de protegerse. Entonces, ¿cuál es el futuro de esta historia? ¿Veremos una respuesta de Can Yaman? ¿Se desvelarán más detalles sobre el conflicto?
¿O será esto un capítulo más en la saga de las relaciones y desencuentros en el mundo de la farándula turca, que se desvanecerá con el tiempo y dará paso a nuevas noticias? Es imposible saberlo con certeza. Lo que sí podemos hacer es seguir observando, analizando y sobre todo, disfrutando del talento de ambos artistas en sus respectivos proyectos. Porque al final del día, lo que debería importar más es su trabajo, su arte y la forma en que nos hacen sentir a través de sus interpretaciones. Podríamos pensar en la presión mediática que sufren estas figuras públicas. Cada uno de sus movimientos es analizado, cada interacción es escrutada. En un entorno así, es natural que surjan tensiones, malentendidos y, a veces, rupturas. La declaración de Demet podría ser una forma de poner fin a una etapa de tensión, de decir, ya he tenido suficiente de esta situación, y ahora me centro en mí misma. En resumen, las enigmáticas palabras de Demet Özdemir, el problema es suyo, no mío, dirigidas a Can Yaman, han abierto una caja de Pandora de especulaciones. Ya sea por desencuentros profesionales, personales o incluso amorosos, lo cierto es que hay una clara intención de Demet de marcar distancia y de desligarse de cualquier conflicto que pueda tener Can. Mientras tanto, el silencio de él solo añade más misterio a esta historia. Lo que sí queda claro es que a pesar de su pasado éxito juntos, parece que los caminos de Demet y Can han tomado rumbos muy diferentes, y que las aguas, al menos por ahora, no parecen estar tranquilas. Y bueno, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este análisis cargado de intriga. Espero que hayan disfrutado desgranando esta historia con nosotros. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que sea el verdadero motivo detrás de las palabras de Demet? ¿Creen que Can responderá? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus especulaciones en la caja de comentarios de abajo. Sus aportes siempre enriquecen nuestras discusiones. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado intrigante e informativo, no olviden dejarle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos, con esos compañeros que también disfrutan del cotilleo y del análisis del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo análisis. Hasta pronto.